Muy bien. Primero, pues un agradecimiento, Matías, por la invitación a los organizadores. Pues me siento muy complacido de poder estar visitando nuevamente este hermoso país y poder estar pues en compañía de todos ustedes en esta mañana, pero especialmente pues poder hablar con un tema de tan vital importancia para el futuro de todos nosotros como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y especialmente donde cómo podemos buscar mecanismos para que no solamente, como decía Matías, sean los gobiernos los que se encarguen de trabajar en estos temas, sino que también el sector privado, las empresas comiencen a buscar alternativas y mecanismos para integrar como parte de sus objetivos misionales, como parte de su negocio, uno de estos objetivos globales que nos van a permitir a todos nosotros poder tener un futuro con más o con mejores perspectivas. Muy bien, entonces para eso les voy a hablar un poco sobre el reto de la implementación en las empresas sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y para eso entonces inicialmente les contaré un poquito acerca de cómo se están midiendo en el mundo, no mucho sobre los ODS que veo que han venido trabajando durante estas jornadas, y luego nos centraremos en el tema inicial de cómo están funcionando estos esquemas dentro de las organizaciones empresariales. Entonces, para esto, quería que iniciáramos con el libro de un señor, un argentino. Él es bastante conocedor de temas de sostenibilidad, dirigido bastantes institutos de temas de sostenibilidad en varios países del mundo. Y el señor Galopin, en el 2003, en un documento que habla sobre sostenibilidad y desarrollo sostenible, tiene una frase que me pareció muy interesante y muy importante, que nos permite identificar los logros que hemos tenido hasta el momento. Dice que fijar metas para el desarrollo sostenible entre grandes grupos de interés es un proceso extraordinariamente difícil. Cuando son muchos los intereses en juego, la variedad de perspectivas valóricas emanadas de experiencias de vida e historias culturales diferentes tienden a socavar la posibilidad de llegar a un consenso acerca de los criterios para alcanzar el desarrollo sostenible. Y de alguna manera esta frase nos puede poner de manifiesto la dificultad que se puede lograr o que se tiene para poder lograr este tipo de resultados, y que ya lo hemos hecho en dos oportunidades. Comenzamos a hacerlo con los objetivos del milenio y que luego lo volvimos a hacer con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces tenemos ahora en nuestras manos un logro y que depende de nosotros entonces cómo potenciarlo, cómo permitir que cumpla los frutos que eso promete. Entonces, creo que hay que celebrar mucho que hayamos podido ponernos de acuerdo entre 193 países hacia dónde queremos ir. Ahora vamos a tener que ponernos de acuerdo los diferentes sectores, cómo poderlos lograr en general. Como ustedes saben, pues, los objetivos del milenio se cumplieron en el año 2015 y esto nos permitió pues, al mundo entero poder entender cómo es trabajar en conjunto, cómo es buscar objetivos comunes, cómo es centrar nuestros esfuerzos, pero sobre todo tener unos aprendizajes al respecto. Nos dimos cuenta que se necesitaba comenzar a medir con mayor detalle cómo se invitar a vincular a diferentes sectores, no solamente dejar a algunos que tuvieran toda la carga, y los ODS, además de que los ODMs, además de que permitieron avanzar en algunos de los aspectos en promedio bastante importantes, y que algunas regiones y algunos sectores en particular todavía no cumplieron esas metas, sí es importante que nos permitió identificar cómo trabajar en conjunto y cómo poder mejorar eso. Por esa razón, entonces, desde el 2011 se comenzó a ver qué se podía hacer para continuar con los objetivos de desarrollo sostenible. Orgullosamente, en mi país, una señora que se llama Paula Caballero, que trabajó en la Cancillería en Colombia, comenzó a buscar opciones, hizo una propuesta que fue apoyada por la Cancillería en Colombia, y en el 2011, al principio del año, comenzó a hacer la propuesta de los objetivos de desarrollo sostenible, que con dificultad por fin fueron apoyados para que se presentaran en la cumbre Río +20 como una iniciativa que iba a permitir básicamente que hubiera un resultado concreto dentro de este evento y que pudiera tener alguna agenda clara que pudiera comenzar a incentivar, que pudiera inspirar a todos los actores sociales para continuar con este proceso de trabajo conjunto en busca de un futuro más próspero. Y eso creo que fue lo que nos pudo permitir y representó entonces los objetivos del milenio.
Los objetivos de desarrollo sostenible entonces comienzan a configurarse como una alternativa para que podamos en conjunto sumar esfuerzos en términos de sostenibilidad y sumándole un poco más a la triple cuenta de resultados presentada inicialmente a hablar de los temas de gobernanza. Y entonces, pues como saben, se han agrupado en los temas de personas, que tienen que ver con los temas de la sociedad, en los temas de planeta, con los temas del medio ambiente, en los temas de prosperidad asociados a los temas económicos, y los temas de gobernanza están divididos en dos: uno que tiene que ver con la paz y las instituciones, y el otro que para completar con las P's, con el partnership o alianzas como la llamamos. Incluso algunos la han llamado paternariado, pero pues es algo raro, por lo menos en Colombia, utilizar ese tipo de palabras. Estos ODS entonces, con el aprendizaje de los ODM se ha permitido entonces que los ODS comiencen a tener además una institucionalización. Esa institucionalización tiene que ver con que hay mecanismos por parte de las Naciones Unidas, por parte de organismos multilaterales, por parte de organismos regionales, incluso locales, que permiten entonces saber hacia dónde van y cómo van este tipo de iniciativas para poder medir su progreso. Entonces, aquí para contarles aquí rápidamente cuáles son como los más importantes. Entonces, tenemos el global. En el 2012 se propuso entonces cambiar la tradicional organización o institución que estaba promoviendo el desarrollo sostenible, que era la Comisión para el Desarrollo Sostenible, y se cambió entonces por un foro de alto nivel, que permitiera entonces tener una mayor participación que solo una comisión y que pudiera entonces tener una vinculación adicionalmente con un sistema estadístico que facilitara el poder medir el desempeño de las metas de los ODS, por la cual se sacaron unos 230 indicadores, con los cuales tenemos como criterio para establecer metas, prioridades, y ya que veremos más adelante dentro de las organizaciones privadas o públicas, para buscar al final el cumplimiento de esos logros. Entonces, estos mecanismos internacionales que se reúnen cada año, como decía Matías, Paraguay también presentó, como mi país y como otros 47 países, si no estoy mal, el número preciso, presentaron los avances en algunos de los aspectos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible el mes de julio pasado. Para ir mostrando, es totalmente voluntario, hay países que pues no lo han podido implementar, pero hay otros que están mostrando un compromiso importante al respecto. Por otro lado, regionalmente, la CEPAL configuró entonces un foro. Ese foro, en donde también tenemos todos nuestros países latinoamericanos acogida, nos ha permitido, aquí voy a poner algunos de los avances que han tenido algunos de estos países, han comenzado a incluir mecanismos institucionales para poder lograr el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Todos están basados en políticas públicas, todos están bastante formales y de alguna manera pues la región muestra un compromiso importante al respecto. Luego seguiríamos entonces en Colombia en particular, en mi país, que les voy a contar un poco de mi experiencia, además de que el plan de desarrollo del expresidente Santos comenzó a organizar todos los temas alrededor de los ODS, básicamente porque ya veníamos preparados, porque estábamos apoyando la propuesta de la Cancillería, y entonces todas las instituciones públicas y el plan de desarrollo comenzaron a montarse sobre eso. Uno de los más importantes tenía que ver con la paz. Como ustedes saben, se logró un proceso importante con las FARC y se logró entonces comenzar a vincular todos estos desarrollos que se están produciendo a través de esos acuerdos con los objetivos de desarrollo sostenible, un plan de desarrollo que tiene que ver con un ejercicio que se está haciendo de una economía verde e inclusiva, que ha permitido entonces comenzar a incluir los objetivos de desarrollo sostenible, y como resultado final hemos tenido, como se llama, un COMPES, que es un documento de política pública, el que rige los documentos de política pública dentro del país, y que ha determinado entonces cómo, en qué condiciones, qué instituciones y cómo va a funcionar la medición y la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible en mi país. Y aquí lo han organizado. El gobierno nacional está ocupado de 135 metas, los gobiernos subnacionales de 110, con los trabajos en la comunidad internacional 34, y el sector privado tiene 88 ya específicos, de manera que ya tenemos los elementos, las metas y los criterios que nos permiten comenzar a saber cómo trabajar en sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible
entre todas las diferentes instituciones. Luego, finalmente, entonces vendrían las iniciativas locales y sectoriales. Y aquí simplemente quería contarles que la red del Pacto Global en Colombia ha comenzado a vincular bastantes ejercicios que permitan poder conocer la participación del sector privado, su compromiso, pero sobre todo inspirarlos para que sigan trabajando de manera conjunta en el logro de estos objetivos. Lo primero que se comenzó fue un ejercicio bastante interesante que se llamaba ODS para Todos, que lo hizo o estuvo en cabeza de alguien que es muy conocido por todos nosotros, el señor Ernest Listerin, que ya desafortunadamente pues ya no nos acompaña. Él tal vez hace un par de años falleció. Él fue el director del Global Reporting Initiative durante muchos años y quien realmente lo hizo crecer de la manera que creció. Y él estaba viviendo en Colombia, su esposa era caleña y comenzó a trabajar en una iniciativa muy interesante que permitía entonces comenzar a trabajar con minería de datos y con toda esta información ahora en bases de la tecnología. Podía conocer la participación de las empresas sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y recientemente la Red del Pacto en Colombia se unió con organizaciones importantes del país, del sector privado, y trabajaron con 9 empresas para conocer primero qué estaban haciendo y sobre todo establecer cuáles son los desafíos para que esta información nos ayude a todo el sector privado a comenzar a contribuir de una manera más decidida con los objetivos de desarrollo sostenible. Ya se nos han pasado 2 añitos y creo que es necesario que comencemos a unir esfuerzos y a fortalecer un poco estos logros. Muy bien, entonces el mundo lo está midiendo y sabemos para dónde queremos ir. Ahora lo que necesitamos es participar. Pero como ustedes saben, el sector privado tiene objetivos que cumplir y tiene ciertas características, pero sobre todo cierta lógica. Y lo más importante o lo más retador es que tradicionalmente, o mejor, tenemos una lógica bastante tradicional. Y las empresas, como algunos nos mencionaban antes con las preguntas, pues tienen un objetivo que cumplir, los gerentes tienen que generar rentabilidad, como la quieran medir, pero al final tienen que rentar el capital el que se está invirtiendo. Y los gerentes pues tienen que cumplir con este tipo de obligaciones. Y entonces será muy importante tratar de integrar esos dos mundos. Por un lado, las expectativas de la sociedad y por otro lado, las expectativas de las organizaciones privadas que tienen una relación con la sociedad que es de tipo utilitarista. Entonces tendríamos que buscar qué elementos y las empresas, por supuesto, pues tienen que crecer. Adicionalmente, buscar que sean mucho más eficientes el manejo de todos sus recursos, que sean más productivas y, por supuesto, la reducción de riesgos, que son como los objetivos fundamentales que deben tener o que tienen las empresas en la actualidad. La idea era poder comenzar a integrarlas con los intereses que todos tenemos de que haya un crecimiento porque sea inclusivo, que adicionalmente podamos tener mayor equidad social y cuidar la base de nuestro suministro, los recursos naturales. Y necesitamos comenzar a integrar esto con los temas de las empresas para que no se vuelva un elemento diferenciador. Y muchas veces hay una discusión muy fuerte ahí, porque a algunos muchas veces no les gusta, porque se está integrando un poco los temas de la ética gerencial dentro de los mercados. Es decir, ahora uno siempre tiene que hacer las cosas bien, pero ahora podemos hacer las cosas bien y las empresas pueden ganar. Entonces hay un poco de discusiones al respecto, pero lo que busca básicamente es que podamos romper esa discusión, esa tensión que hay entre esos dos discursos que parecieran tradicionalmente que van en contravía, pero que tenemos las posibilidades de que comiencen a integrarse de una manera importante. Sin embargo, los ODS también se podían prestar para algunos elementos que no quisiéramos que se presentaran, incluso algunos ya los han llamado como el SDG greenwashing. Es decir, que se han utilizado los ODS para encubrir posibles efectos negativos que la operación de una empresa pueda estar generando tradicionalmente y luego simplemente dice yo me vinculo a estos ODS y hago algún tipo de reporte y quedo súper bien. Entonces la idea es que se ha planteado directamente desde el Pacto Global de las Naciones Unidas es que podamos integrar, en primer lugar, todos los esfuerzos necesarios para que la operación de una compañía sea responsable, cumpla con todos los objetivos o cumpla mejor con todos los aspectos de la sostenibilidad y que adicionalmente, y no solo por el cumplimiento de una intención, una buena intención o unos buenos propósitos, sino con el objetivo de buscar oportunidades, con el objetivo de cumplir los objetivos institucionales, puedan vincular a los ODS como parte de esos logros institucionales que faciliten entonces el cumplimiento de los objetivos globales. Desde en el 2015 exactamente salió esta
digamos, se llama la Arquitectura 2020, que es como un ecosistema que busca cómo el sector privado puede contribuir de una manera más decidida al logro de esos objetivos globales. Entonces, inicialmente se presentó antes de que salieran los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo que buscaban es integrar, como les mencionaba anteriormente, integrar las prioridades de desarrollo con los intereses de las compañías. Entonces, esa integración de objetivos lo que nos permitía era que se pudieran se pudieran identificar, se pudieran poner en papel, se pudieran reconocer a través de los mecanismos de reporte de las empresas, lo que promovía entonces una mayor transparencia y facilitaba de alguna manera que entre todos conociéramos lo que estábamos haciendo y generar confianza entre todos los actores que estaban allí participando. Ese mecanismo, ¿qué podía facilitar? Entonces, por supuesto, el solo reporte implica simplemente un compromiso individual, pero que requiere algún tipo de apoyo. Y eso entonces comenzaría a hablar con las plataformas de acción y colaboración que permitiría a esos actores que están reportando, facilitando sus compromisos y sus avances, cómo se pueden potenciar, cómo se trabajan en conjunto y cómo pueden entonces fortalecer cada uno de esos esfuerzos que individualmente se han venido realizando. Adicionalmente, todo esto soportado en los drivers o incentivos que el mundo entero que está generando para los temas de la sostenibilidad. Entonces, ahora, si tú eres sostenible, puedes acceder a mercados de alto poder adquisitivo o puedes acceder a esas cadenas de suministro que van a esos mercados. Cada vez más puedes acceder a fuentes de financiamiento. Adicionalmente, riesgos de imagen, reputación, licencia para operar, preferencia por parte de los consumidores, incluso la fidelidad por parte de nuestros empleados. Esos drivers entonces le permitirían obtener esos beneficios que está buscando la compañía para luego entonces ir mirando hacia dónde se va o se van a ir cumpliendo esas metas. Y cuando llegan entonces a los objetivos de desarrollo sostenible, se integran de manera que podamos comenzar y se comienzan a integrar diferentes plataformas. Aquí tengo a Prime, porque represento a Prime en mi país, es los principios de educación responsable en gestión, es donde participamos en cuenta del Pacto Global de las universidades y escuelas de negocios. Y aquí entonces lo que básicamente se comienza a volver es un ecosistema en donde el tema de la sostenibilidad es el objetivo de cumplimiento, pero está centrado en algo, en el liderazgo. Las Naciones Unidas está poniendo al final absolutamente todas sus esperanzas en el liderazgo de las personas. Está poniendo sus esperanzas en que sean los líderes de los gobiernos, pero también los líderes de las empresas, quienes comiencen a generar esos cambios que se requieren. Son entonces los líderes los que van a generar y proponer con su nueva visión, con su nueva manera de ver las cosas, con una manera de relacionar diferente los temas de los negocios, el comenzar a integrar en este sistema o en este ecosistema de sostenibilidad a las empresas. Es un trabajo difícil, porque los empresarios y los gerentes que están en la actualidad tradicionalmente han estado entrenados para ver la situación de una manera totalmente diferente. Las escuelas de negocios, yo siempre he estudiado administración de empresas toda la vida y nunca me enseñaron me decían que tenía que vender, no importaba qué ni cómo, lo importante era vender. Las cuentas tenían que ser positivas, no importaba qué tuviera que hacerse al final. Y esa lógica todavía está implantada en la manera de hacer negocios en nuestro mundo y en nuestra región. Y necesitamos entonces que nuestros nuevos líderes comiencen a cambiarlo. Y esa es como la apuesta de agentes de cambio. Estas personas que están llegando nuevas a las organizaciones con nuevas ideas, con nuevas propuestas, son las que esperamos comiencen a generar esos cambios. Pero para eso van a tener que entender que los temas de los negocios han ido cambiando y se están sumando cada vez más actores y se han vuelto mucho más complejos. Tradicionalmente se creía que una empresa se dedicaba a sus accionistas y absolutamente a nada más. Desde los 80 ya se habla que es poco estratégico porque necesitamos hablar de los diferentes grupos de interés porque podrías correr riesgo de enfrentar situaciones difíciles y poner en riesgo los intereses de los accionistas, por supuesto. Y entonces comenzamos a ver que ya no solamente vamos a comenzar a trabajar entre las expectativas, las capacidades de las organizaciones y las expectativas de los grupos de interés para ofrecer un negocio, una oferta de valor en la compañía, que incluso se puede hacer de una manera responsable cuando incluyo criterios de sostenibilidad en la manera de operarlos. Comienzan a haber otro tipo de alternativas. Hay alternativas que tienen que ver con los retos y las oportunidades, los desafíos que se pueden presentar frente a cómo las empresas van a trabajar en favor
de unos objetivos globales. Cómo las empresas trabajan en favor de buscar un ambiente donde ellos puedan seguir prosperando y donde puedan seguir creciendo y donde no desaparezcan en el largo plazo. O también cómo se articulan los diferentes actores de la sociedad con esos diferentes objetivos, que se presentan allí como unos retos o como oportunidades o amenazas que pueden afectar a las organizaciones. En ese sentido, las nuevas maneras de ver los negocios están centradas en que yo no solamente puedo estar mirando cuáles son las expectativas de mis partes interesadas, cuáles son las capacidades de mis organizaciones, sino tengo que centrarlas también en los propósitos globales, de manera que yo pueda generar un valor sostenible, que ya no es suficiente para que una empresa, o es necesario que una empresa lo genere y no solamente genere un valor específicamente para uno o ciertos específicos grupos de interés. Entonces, desde esa perspectiva, tendríamos entonces que comenzar a trabajar diferentes tipos de plataformas que faciliten este ejercicio para motivarlo. Yo tengo un programa que tenemos con la red del Pacto Global en Colombia, que se llama la Red de Suministro Responsable, y en particular un programa que se llama Primeros Pasos en Responsabilidad Social. Y aquí hemos encontrado unos desafíos. Hemos trabajado con unas 485 empresas hasta el momento, y donde nosotros lo que hacemos es invitamos a empresas muy grandes de Colombia, tal vez son las más grandes, somos 23 empresas. Estas empresas invitan a sus proveedores o distribuidores o incluso clientes para mejorar el desarrollo de sus cadenas de suministro. Generalmente solamente permitimos invitar a empresas pequeñas y medianas. Estas empresas pequeñas y medianas entonces van a iniciar un proceso de mejora continua que permita incluir dentro de su estrategia organizacional, en primer lugar, estrategias de sostenibilidad. Entonces, para ese tipo de ejercicios es necesario que comencemos a identificar, o que las empresas identifiquen cómo están operando y cuáles son los retos todavía que tienen esas operaciones, que comiencen a integrarlo con las expectativas de los grupos de interés y puedan establecer entonces sus objetivos de sostenibilidad y puedan comenzar a hacer unos esfuerzos importantes. Ahora, el reto tiene que ver en que aunque muchas compañías quisieran entrar directamente a trabajar sobre los ODS, pero sin tener una base sólida donde puedan incluir como parte de los procesos administrativos, como parte de los indicadores de medición y como parte de la toma de decisiones, incluir los objetivos de desarrollo sostenible. Y el reto que estamos trabajando en este momento es cómo, de una manera, digamos, rápida, que en un semestre académico podamos comenzar a trabajar no solo con la implementación de un sistema de gestión de sostenibilidad al interior de una organización pequeña o mediana, sino que adicionalmente, que ya en 4 meses de trabajo es bastante, digamos, complicado, podamos lograr también incluir todo el tema de los propósitos globales, porque esto implica, adicionalmente, para que sea estratégico para la organización, que yo no solamente identifique cuáles son las condiciones de los negocios, que identifique cuáles son los aspectos relevantes de mi competencia, que identifique cuáles son los retos más importantes del sector en el que estoy operando en la actualidad, sino que pueda adicionalmente identificar todas esas nuevas oportunidades que los objetivos de desarrollo sostenible y los negocios del futuro están proponiendo. Ya podemos encontrar incluso muchos documentos donde comienzan a informarnos de ese tipo de oportunidades. Aquí hay un consejo que se llama el Business Sustainability Development Commission, que está integrado por personajes de altísimo nivel y que han comenzado a establecer cuáles son esos importantes rubros de la economía donde hay oportunidades de negocio realmente pues, llamativas. También estudios del Pacto Global de las Naciones Unidas en todo el mundo han identificado sectores claves de la economía que van a crecer de una manera significativa. Adicionalmente podemos encontrar las situaciones de los países. Yo estuve buscando aquí en una plataforma que se llama el Gap Frame, la situación de Paraguay. Entonces aquí también tendríamos que incluir cuál es la situación de nuestro país, cómo puedo contribuir más. No solamente son las oportunidades que hay de los negocios globales, sino también cuáles son, de alguna manera, los retos que tenemos como países. Entonces pueden encontrar en este Gap Frame, la parte oscura es la que está como más complicada, que es un problema. Esta es una situación crítica y ya cuando está en azul que ya está el ideal. Ustedes están muy bien en los temas de aire y de agua, tienen un problema serio en el tema de tratamiento de basuras, está muy bien el tema de las finanzas públicas y hay unas que tal vez son más complicadas que no tienen información. Entonces cuando no tiene eso, pues va a ser difícil. Lo pueden encontrar se llama Gate Frame y van a encontrar a todos los países por regiones, es
una herramienta bastante interesante para poder comenzar a entender un poco la situación de los países al respecto. Y que incluso cada país está sacando pues, sus propias plataformas. La semana pasada estuve en Lima y estuve viendo que también están sacando una plataforma que le permite al gobierno de Perú comenzar a mostrar sus avances en cada uno de los aspectos de sostenibilidad de una manera sistemática. Entonces facilita mucho el poder recoger información para tomar decisiones al interior de las empresas. Y se han comenzado ya a reconocer bastantes mecanismos que van a facilitar la integración de los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la estrategia de la organización. Esta fue la primera que se sacó, la sacó el Pacto Global de las Naciones Unidas, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y adicionalmente el Pacto Global. El Global Reporting Initiative. Entonces se llama el SDG Compass y es como los pasos, una guía sistemática para poder incluir a los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la estrategia de la organización. Tiene unos pasitos muy sencillos, que es primero entender los ODS, y luego es definir cuáles son prioritarios para la organización, como los casos que vieron en la presentación pasada, que tenían claramente cuáles eran los objetivos que habían priorizado, porque no se puede trabajar con todos. Luego, cada objetivo que se compromete la organización tiene que determinar claramente algunos objetivos de cumplimiento para que hagan parte entonces de los intereses y los esfuerzos de la organización, y luego cómo lo integran dentro de los procesos de cada uno o la ruta crítica con la cual deben seguir dentro de la organización, y finalmente cómo reportan y comunican para que haga parte de ese sistema o ese entorno donde vamos a reportar para comenzar a integrarnos como parte de ese medio ambiente de la sostenibilidad que facilita este cumplimiento. Recientemente salió uno mucho más corto, un poco más práctico, que sacó el Pacto Global de las Naciones Unidas con el Global Reporting Initiative, que se llama, esta es la guía práctica para incorporar los SDGs dentro del reporte de la organización, y tiene pues 3 pasos nada más: definir y priorizar, medir y analizar, y reportar e integrar mostrando el cambio. Aquí, finalmente, que me queda un minutito, quería aprovechar para contarles un poco esta iniciativa que les va a permitir ver, conocer más acerca de resultados tangibles frente a los objetivos de desarrollo sostenible. La universidad Case Western Reserve en Estados Unidos, en Cleveland, propuso una iniciativa que se llama Aim to Flourish, basada en una metodología el señor se llama David Cooper Ryder, propone una metodología que se llama AIM, que es el Appreciative Incurity Methodology, y lo que busca es una nueva manera de ver la planeación estratégica y la manera de mejorar los negocios. Y utilizando esta misma metodología proponen entonces una iniciativa que está asociada a las universidades y escuelas de negocios, en cómo los profesores, somos tal vez unos 300 profesores de 58 países del mundo, comenzamos a incorporar dentro de nuestras clases de una manera diferente la relación de los objetivos de desarrollo sostenible, para hacer que nuestros estudiantes conozcan cómo esto no es solamente una historia de su profesor, sino es algo real. Los estudiantes van a buscar en su comunidad, en su país, a empresarios y a negocios, pero empresas que estén generando ingresos por esta razón asociados a los objetivos de desarrollo sostenible. Y podemos encontrar, cuando participé inicialmente me sentí como muy preocupado por si íbamos a conseguir empresas en mi país, y quedé yo realmente sorprendido. Cada vez encontramos que especialmente los jóvenes están sacando diferentes tipos de negocios con unas lógicas totalmente diferentes, pero integrando totalmente la sostenibilidad. Rápidamente, simplemente una empresa que se dedica a coger la basura, los plásticos especialmente, que tienen difícil procesamiento, los vuelve unos ladrillos tipo Lego. Estos ladrillos entonces pueden ser utilizados para construir viviendas muy económicas, que se construyen muy fácilmente entre 3 personas sin necesidad de cemento en 2 o 3 días. Entonces, esta empresa, que está creciendo de una manera importante, tiene una planta enorme en África en la actualidad, está creciendo de una manera interesante, mientras comienza a reducir el impacto en el medio ambiente de los plásticos, y adicionalmente le facilita a las personas el acceso a una vivienda mucho más digna. Muy bien, entonces, finalmente, quiero concluir diciéndoles que los objetivos de desarrollo sostenible han sido un logro importante que hemos tenido en la actualidad y que debemos aprovecharlos, pero eso solo lo vamos a hacer a medida que entendamos que nuestras organizaciones van a requerir comenzar a pensar diferentes. Necesitamos líderes que comiencen a entender que las empresas no son una isla, no es una organización separada que solo valen sus intereses y sus objetivos de corto plazo, sino que comienzan a integrarse dentro de otros
sectores, dentro de otras industrias que comiencen a trabajar de manera conjunta, de manera circular, si así lo quieren llamar, tratando de hacer complementariedad con otro tipo de instituciones, donde la innovación ya no solamente va a ser tecnológica, donde vamos a tener que superar el tema de los computadores y vamos a tener que comenzar a trabajar en el desarrollo de nuestras relaciones, en la innovación social, en cómo vamos a superar nuestras diferencias, en cómo podemos trabajar de manera conjunta y sobre todo que en la organización no se encargue una sola persona ni sea un tema puntual, sino sea una organización centrada en los temas de la sostenibilidad. Me va a ser 1 minuto y 46. Muchas gracias por su atención.